tal si te hablamos de educación y empleo? ¿Qué tal si te promovemos en el desarrollo de tus habilidades? Bienvenidos al podcast de Órale. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Órale Podcast. Mi nombre es Su. Mi nombre es Marta. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Primero que nada, les quiero recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Estamos por ahí como Órale Puebla. Y que pueden escuchar cada episodio de este podcast a través del perfil de Medios Universitarios Ibero Puebla por Mixcloud, YouTube y Spotify. Entonces, pues por ahí esperemos estar en contacto. Y el día de hoy podemos hablar sobre un tema pues que desafortunadamente es muy presente, ¿no? Como lo es lo que proponemos el día de hoy, que es violento o me violentan. Porque desafortunadamente pues a veces ni siquiera logramos detectar si estamos ejerciendo violencia o si estamos experimentando violencia, ¿no? Por estas formas más sutiles que no necesariamente son golpes o violencia física. Entonces pues el día de hoy nos gustaría contribuir un poquito a esa detección. Obviamente pues de preferencia de manera preventiva, pero si ya la identificamos, pues también que podamos hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, para iniciar, me gustaría preguntarles, ¿alguna vez alguien me ha hecho bromas hirientes? ¿O te han hecho bromas hirientes? ¿O incluso tú has hecho bromas hirientes? ¿Te han chantajeado? ¿O tú has chantajeado? Que puede ser incluso de manera emocional, ¿no? ¿Has mentido o te han engañado? ¿Te han ignorado o te han hecho la ley del hielo o tú has ignorado a alguien? ¿Te han celado o tú has celado? ¿Te han culpabilizado o tú has culpabilizado por algo que sabías que no era de esa manera? ¿Has descalificado a alguien? ¿Te han descalificado? ¿Has ridicularizado u ofendido? ¿Te han ofendido? ¿Te han humillado en público? ¿Has humillado en público? ¿Te han intimidado, amenazado? ¿Te han controlado o has controlado o prohibido hacer algo que alguna otra persona quiere hacer, decir, usar? Si llegaste hasta aquí y has respondido que sí en muchas de estas situaciones, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque ya son tipos de violencia que pueden parecer sutiles, pero que seguramente irá en aumento. Y de hecho, si lo notaron, pues fui como de cosas ya un poco más evidentes, ¿no? Entonces, bueno, si nos siguiéramos ahí, podríamos llegar hasta casos incluso de asesinato, ¿no? En esta escala de violencia. Y bueno, esto que les estoy mencionando es parte de un instrumento que existe, que se utiliza mucho para medir, por ejemplo, la violencia de género o las relaciones entre pareja, pero pues en realidad nos sirve para medir cualquier tipo de violencia entre personas, ¿no? Cualquier tipo de relación, ya sea dentro de la familia o con amigos, amigas y conocidos en el ámbito laboral, etcétera. Y es el violentómetro. Que podemos encontrar en internet de distintas fuentes o autorías, pero bueno, el que aquí les acabo de mencionar es el que se realizó para la utilización del Instituto Politécnico Nacional desde la unidad de gestión con perspectiva de género, ¿no? Que como les mencionaba es más usado por ahí. Entonces, bueno, pues, ¿cómo ves este tema? Pues la verdad, me agrada que podamos hablar sobre esto. Digo, es un tema muy fuerte, ¿no? Pero también es muy común. O sea, realmente no se necesita tener una relación de pareja para experimentar violencia, ¿no? Sino que se puede vivir de distintas formas. Y justo, pues hoy vamos a hablar de ello con nuestro gran invitado. Y pues bueno, ya nosotros lo habíamos tenido en otro episodio
y hablábamos con él sobre las crisis y el manejo de emociones, y pues ahorita hablaremos sobre la violencia, ¿no? Entonces, él se llama Ángel Carvajal, es licenciado de Psicología por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y facilitador del programa Órale. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por la invitación, tanto a ti, Su, como a Marta. Me encuentro muy feliz de poder participar con ustedes en este espacio nuevamente con un tema pues muy interesante, ¿no? Quizá también para ciertas personas o cierto sector incómodo, pero que también es necesario dialogarlo, ¿no? Ponerlo sobre la mesa, porque solo a partir de nombrarlo podemos empezar a trabajar con ello. Así es, Ángel, muchísimas gracias. Y pues, bueno, primero me gustaría que pudiéramos hablar sobre qué es la violencia, ¿no? Digo, al final, en nuestras sesiones casi siempre hablamos de los conceptos al inicio, pero creo que esto nos ayuda mucho como para ir desenvolviendo el tema. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esto, Ángel? Claro que sí, Su, pues me gustaría empezar con esta cuestión, ¿no? Infortunadamente, pues he escuchado en más de una ocasión esta cuestión de que pues ahora todo es violencia. ¿Esto por qué? Porque también de la mano va con pues estas definiciones que nos han dado ciertas instituciones o ciertas personas a lo largo del tiempo, ¿no? Retomando lo que nos menciona la OMS, ¿no? Habla de que es el uso intencional de la fuerza física, o eso era lo que anteriormente solo empleaba, ¿no? Actualmente se ha extendido un poquito más a hablar también sobre amenazas contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad, ¿no? Que tiene como consecuencia daños tanto psicológicos, problemas del desarrollo o la muerte. Pero aquí entra el punto importante, ¿no? Reitero, investigando, leyendo a varios autores y demás, la gran mayoría hace énfasis en esto, en que la violencia va de la mano con la fuerza física. Sin embargo, por otro lado me encontré con Jean-Marie Domenech, que nos habla sobre el uso de una fuerza abierta o escondida, con el fin de obtener de un individuo o un grupo eso que ellos no quieren consentir libremente. Y aquí me llama muchísimo la atención porque habla de fuerza abierta y escondida, en el sentido estricto, entendiendo que la fuerza abierta es aquello que se nota, ¿no? Que si nos vamos incluso al violentómetro, pues los puntos más altos que ya tienen que ver directamente con la fuerza física, agresiones, golpes, mutilaciones y demás cuestiones, pero hace también el énfasis en la fuerza escondida, ¿no? Esa fuerza que pues como su nombre lo indica, no se ve, no se percibe, que puede ir desde las palabras, desde las humillaciones, desde la descalificación, todos aquellos puntos que Marta comentaba al principio en el violentómetro, ¿no? Esos apartados que nos han hecho creer que no es violencia porque no nos dejan marcas físicas. Sin embargo, como ahí sí lo menciona la OMS, ¿no? Puede generarnos algún traumatismo o algún daño psicológico o de nuestro desarrollo. Entonces también hacer ese énfasis, que no toda la violencia es física y por eso existen distintos tipos, ¿no? Que ya pues los conocemos, desde la económica, la sexual, la verbal y demás cuestiones. Muchísimas gracias, Ángel, por comentarnos esto. Sí, probablemente pues si nos quedamos con esta definición inicial que nos decías de la OMS, pues todas estas violencias sutiles se dejan de lado, ¿no? Y también es importante, creo, mencionar que pues hay cierta parte que es natural, que es lo que se llama agresión, ¿no? O sea, tenemos como, bueno, agresividad, ¿no? Tenemos como esta parte de la posibilidad de los seres humanos de defendernos y demás, pero cuando ya está intencionada y dirigida hacia ejercer cierto control o cierto poder sobre otras personas o incluso sobre la naturaleza y nuestro entorno, ¿no? No solo en relaciones interpersonales, pues bueno, ahí es cuando ya toma este tinte de violencia, ¿no? Pero siguiendo con este diálogo, Ángel, tal vez en otras ocasiones ya hemos escuchado esto del ciclo de la violencia, pero ¿qué nos puedes decir sobre eso? Claro que sí, Marta. Antes de pasar precisamente con ello, tocaste un punto que no me gustaría dejar pasar por alto. También dentro de las definiciones hay personas que hablan de que la violencia es aquella que atenta contra el cumplimiento de tus necesidades básicas, ¿no? Entonces ahí entra también esta cuestión del apartado del ambiente o del contexto en general. Entonces no quería dejarlo pasar. Pues muchísimas gracias también por ello. Y sí, hablando del ciclo de la violencia, ¿no? Pues infortunadamente en las relaciones, y hablo de las relaciones como lo mencionaban desde el principio, no necesariamente de pareja, que es donde quizá más se puede percibir, pero pues existe este ciclo, ¿no? Un fenómeno que
nos habla de cómo la violencia va aumentando dentro de una relación y cómo a través de la misma se puede hacer o desconectar a una persona de sus redes, ¿no? Para pues poder violentar de cierta manera libremente de ella sin que se vea alguna consecuencia ante esto, ¿no? Aunado a las situaciones de las autoridades que infortunadamente no siempre actúan de la manera pertinente, pues justamente el ciclo de la violencia nos habla de 3 etapas. Normalmente a mí me gustaría agregar unas 3 subetapas más, 4 si no me equivoco. Entonces, pues empezando, ¿no? Esta parte, la primera etapa, que es la acumulación de la atención, es todo aquello donde precisamente entran estos apartados sutiles de la violencia, ¿no? Es como, ok, te vas con tus amistades, no, pues te quiero aquí a tal hora, ¿no? O déjale de hablar a tal persona, todo este tipo de cuestiones que principalmente van en un elemento que es lo psicológico. Entonces, quien agrede o quien ejecuta esta violencia, una persona mayormente irritable, intolerante y que no tolera esa frustración, ¿no? Entonces de ahí empieza a generar estas acciones que insultan, aíslan, critican o humillan a la otra persona, a la parte donde se ejerce la violencia, y que precisamente estas circunstancias suele llegar al grado de que la persona que está viviendo la violencia tiende a responsabilizarse de las acciones del agresor, ¿no? Entonces es muy infortunado porque pues desde ahí ya se empieza a trabajar todo ello. La subetapa viene esta parte de la contención, como el agresor trata de mantener todas estas emociones fuertes o estas agresiones, estos impulsos, mejor dicho, estos impulsos violentos dentro de sí para no atacar a la otra persona, ¿no? De manera física. Infortunadamente, aquí llegamos a la segunda etapa, ya tal cual, que es el estallido de la violencia, ¿no? Es esta parte donde se pierde toda responsabilidad, toda posibilidad de comunicarse con la persona que está agrediendo, porque se encarga solamente de descargar sus tensiones, ¿no? Desde golpes, patadas, todo lo que tenga que ver con cuestiones físicas, es donde principalmente se ve que no implica que solo sea este apartado, sino que puede ir acompañado de todo lo demás, ¿no? Desde limitarle económicamente, generar un contexto todavía más violento, humillarle, pues estos golpes, las cuestiones psicológicas. De ahí, pues se viene el apartado de culpa por primera vez. Esto en la persona que está ejerciendo la violencia, ¿no? Es como, ok, sí, tal vez me pasé, tal vez lo que hice no es correcto, pero se deriva a la siguiente subetapa, que es el desplazar la culpa. Como yo no puedo con ello, lo desplazo ¿a quién? A la persona a la que estoy agrediendo, ¿no? ¿Y cuántas veces no hemos escuchado estas cuestiones de lo hice porque tú me provocaste, lo hice porque si tú no hubieras hecho eso, yo no hubiera reaccionado de esa manera, ¿no? Entonces, si desde el primer momento de este ciclo de la violencia, la persona que es violentada o a la que está viviendo la violencia, mejor dicho, empieza a tener estos pensamientos, imagínense después de las agresiones, o mejor dicho, de las violencias, cómo se ha de sentir, ¿no? Y que aparte vengan y te digan esto, que fue tu culpa el que haya reaccionado de cierta manera, pues empieza a hundir todavía más a la persona, ¿no? De ahí tenemos, pues, esta famosa etapa de la luna de miel, ¿no? Esta de reconciliación y de arrepentimiento, donde pues normalmente viene acompañada de regalitos, de obsequios y de promesas vacías, ¿no? Donde es, ¿sabes qué? Esto no va a volver a pasar, te ofrezco una disculpa. Normalmente también estas disculpas no tienden a ser sinceras, ¿no? Solo es en pro de recuperar este control dentro de la relación, y que infortunadamente provoca que la otra persona o la persona que vive la violencia, con la que se están desquitando en la violencia, pues se vea en un apartado de, ok, puedo creerle, ¿no? Aparte, reitero, ¿no? Lo vimos desde la acumulación de tensión, se empieza a aislar, entonces pues no tiene con quién más asistir, no tiene con quién dialogar, entonces pues su único espacio donde puede estar es con esta persona, ¿no? Y en muchas ocasiones tristemente llega a ser pues la solución quedarse, ¿no? Infortunadamente, este ciclo se repite y se repite y se repite y se repite, y como toda bola de nieve, al final de cuentas, pues se va haciendo más grande, ¿no? E infortunadamente, cada vez el ciclo o las etapas son más cortas,
¿Qué quiere decir? Que la acumulación de tensión dura menos, el estallido de la violencia es más frecuente y el arrepentimiento y la reconciliación cada vez es menor, ¿no? Cada vez, quizás si antes te llevaba algún regalo o algo, antes proceda solo ofrecerte una disculpa, o al final solo por culpabilizarte, pero pues decirte que así te aman, ¿no? Estas cuestiones que infortunadamente nos han hecho creer dentro de la postura del amor romántico también, ¿no? Entonces, pues tenerlo muy en cuenta, porque infortunadamente también pasa que en algún momento el arrepentimiento y la reconciliación desaparecen. Ya no hay remordimiento por parte de la persona agresora y solo se oscila entre la acumulación de tensión y el estallido de la violencia, ¿no? Entonces, se vuelven más cortos y se queda solo en estas 2 etapas. Ya ni siquiera las subetapas llegan a ocurrir, ¿no? Porque ya no hay tanta noción sobre lo que está ocurriendo, simplemente ya es algo constante. Entonces es muy infortunado, es muy, muy fuerte esta situación, porque reitero, pues empieza con las violencias sutiles, se termina con las más graves, que incluso pueden atentar y han llegado a atentar en muchísimos casos, lo hemos sabido a través de las noticias, con la muerte de la persona que vivió la violencia, ¿no? Entonces sí, es muy interesante ver cómo sucede, cómo se va ejecutando y cómo al final termina impactando en la vida tanto de la persona que agrede como de la persona que vivió la agresión, o bueno, la violencia, mejor dicho. Entonces, esto es muy importante reconocerlo o ponerlo sobre la mesa, tanto para la persona que ejerce la violencia como la persona que la vive, ¿no? Para que sea capaz de reconocerla y poder buscar estas ayudas que iremos abordando más adelante, y lo mismo para la persona que la ejerce, ¿no? No quedarse solo con que la culpa o la responsabilidad es de la otra persona, sino qué se puede hacer desde mi posición. Gracias, Ángel. Sabes, me parece muy interesante este tema también sobre el ciclo de la violencia, porque incluso nos puede ayudar a volvernos más compasivos con las personas que la están viviendo, ¿no? Yo he escuchado muchos casos de personas que han sufrido violencia y que otras personas les dicen, ay, es que ¿por qué no te vas de ahí? O ya salte de tu casa, ¿no? O ya divórciate. Y pues a veces no es tan sencillo, y justamente como en esta parte o fase de luna de miel en la que todo está perfecto, ¿no? Y se arrepiente y te lleva cosas y te consiente y así, pues es un reforzador para seguir ahí, ¿no? O sea, incluso uno se puede justificar de, pues sí, bueno, me hizo esto, pero bueno, tampoco es tan malo porque en todo esto es perfecto, ¿no? Entonces, pues creo que sí es una situación bastante compleja y justamente estos instrumentos que vamos mostrándoles, por decirlo así, y que les pusimos al inicio, que es el violentómetro, es perfecto justo para que aprendamos a distinguir o identificar más bien si es que nosotros la hemos ejercido o si hemos sido violentados, ¿no? Y ahorita, Marta, o sea, yo les recomiendo más bien que puedan seguir buscando más información sobre el violentómetro, porque ahorita solo les hicimos unas pocas preguntas, pero son más, ¿no? Entonces, a veces estos tipos de violencias sutiles las dejamos pasar porque puede ser que las normalicemos, no sé, y de esto nos hablará Ángel en un momento más, pero pues también es importante que sepamos qué podemos hacer en caso de que si ya identificamos esto, qué podemos hacer para que ya no sigamos viviendo este ciclo de violencia. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esto, Ángel? Sí, en ese sentido, pues hacer énfasis en lo que mencionas, ¿no? Esta parte de normalizar estas conductas, que infortunadamente también se presta desde las redes sociales, ¿no? El hecho de compartir solo lo bonito que nos pasa de la vida, que en muchas ocasiones no sabemos lo que está viviendo la persona, ¿no? Y de repente vemos que quizás saca un regalo o esto, y entonces, como lo mencionabas, ¿no? Este reforzador de decir, wow, se ve que la persona sí te quiere, esto, aquello y lo otro. Entonces, pues desde ahí, entonces, te hace cuestionarte, ¿no? Entonces, tal vez está bien que me quede, tal vez, o sea, sí me golpea o sí me trata de esta forma, pero en realidad y en el fondo sí me quiere y por eso me da estos regalos, ¿no? Entonces, es muy difícil, como bien lo mencionas, poder salir y apoyar también, ¿no? Porque también es comprender la postura de las redes de apoyo. Entonces, verlo de estas maneras, desde la parte de la compasión y de la comprensión, así como la validación por el otro, ¿no? Porque como la persona que ha vivido la violencia, pues el primer paso, ¿no? Está en reconocer qué es la violencia que estás viviendo, ¿no? Que esos comportamientos, que esas actitudes para contigo, pues no son saludables, ¿no? Probablemente sean normales porque tal vez así lo viste en tu casa, tal vez así lo has visto en tus relaciones de amistades, con las parejas de tus amistades, pero que eso no implica que sea saludable para ti, ¿no?
a partir de ahí, ya reconociste qué te está pasando, procurar enfocarte en tus redes de apoyo, ¿no? Mantener el contacto. Sabemos que infortunadamente uno de los pasos principales de las personas que violentan es cortar estas redes de apoyo. Entonces, mantener el contacto con estas redes, la comunicación constante, buscar el apoyo también de fundaciones, ¿no? Que te puedan apoyar en un proceso incluso legal, cuando te sientas lista, listo. Incluso llegar a estas cuestiones de hacer cambios de rutinas, de domicilios, sí, está dentro de las posibilidades incluso de zonas de trabajo, ¿no? Porque infortunadamente son espacios que la persona que violenta reconoce, entonces procurar que sean aquellos que esta persona no pueda conocer, ¿no? Reitero, cambiar las rutas del tránsito personal, ¿no? Quizás si hay diferentes formas de llegar a tus destinos, los puedas hacer. Buscar grupos de apoyo para personas que han vivido violencia, ¿no? Infortunadamente a veces también es muy complicado comprender este proceso si uno no lo ha vivido o si uno no ha reconocido ese ciclo, ¿no? Entonces tiende a caer en estas cuestiones de es súper fácil, salte, ¿por qué no te divorcias? ¿Por qué no dejas de ser amigo o amiga de esta persona? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, si pueden encontrar estos espacios también puede ser muy benéfico a la hora de poder salir de este ciclo. Y por último, el acompañamiento psicológico, ¿no? Esta cuestión que es muy complicada, pero que lo platicamos desde el principio, es el daño psicológico que se genera a través de la violencia, tanto física como en sus demás expresiones, pues es muy importante atenderlo desde la profesionalidad, ¿no? Acompañarte de personas que tengan esta perspectiva para víctimas de violencia es muy importante. Y cambiando el enfoque hacia las redes de apoyo, pues está justo el lado opuesto, ¿no? El mantenerse cerca de la persona que está viviendo la violencia. No juzgar o juzgar lo menos posible las decisiones que esta persona está tomando, porque reiteramos, no es sencillo, no es como que pues ya sabes qué, hoy me voy y listo. En muchas ocasiones pues ya hay familia de por medio o hay relaciones ya de 8, 10, 15 años, ¿no? Entonces, es muy complicado, no podemos ponernos en los zapatos de la otra persona porque no tenemos su historia de vida. Validar las emociones de la persona que ha vivido la violencia, ¿no? Y en ese sentido, no caer en los comentarios que ya mencionábamos anteriormente, ¿no? Sino apoyar, tratar de imaginarse cómo está viviendo la situación, cómo es vivir con una persona que violenta, cómo es atender esta situación, ¿no? Y ofrecer el apoyo para cuando la otra persona lo requiera y en la forma en la que la otra persona lo requiera. No tratemos de obligar a la persona que ha vivido la violencia a hacer lo que nosotros haríamos, ¿no? Porque no estamos sintiendo, no estamos viviendo, no estamos pensando, no estamos, ¿cómo puedo decir? Bueno, todas estas cuestiones como la otra persona, ¿no? Entonces, procurar ofrecer el apoyo y la ayuda para cuando la otra persona lo requiera y en la forma en la que lo requiera, ¿vale? No hay que tratar de hacerlo desde nuestra perspectiva, sino desde el otro. Claro, y además creo que es pues mucho más difícil también como salir de estos ciclos cuando son relaciones interpersonales, por ejemplo, entre familia, ¿no? O cuando quien es agredido o agredida es un niño o una niña que no puede como decidir tanto alejarse y demás, que sabemos que existen estos casos, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que no haya estrategias para romper ese ciclo, ¿no? Y en este sentido también me gustaría preguntarte, Ángel, pues estamos hablando como cuando ya identificamos estos puntos o estos niveles de violencia en sus diferentes expresiones, pero ¿qué podemos hacer para prevenirlo, ¿no? Para no tener que llegar a esos niveles, sino como en un sentido más preventivo. ¿Qué nos dirías? Justamente me gustaría partir de lo que mencionas, ¿no? De manera infortunada, desde las infancias nos enseñan a relacionarnos de esta manera en muchos lugares, ¿no? Desde aguántate la broma pesada de tu tío, tu tía, tu hermano, tu prima, etcétera, etcétera, y lo llevamos a las diferentes áreas de nuestra vida, en las relaciones laborales, en las relaciones académicas, en las relaciones de amistad, de pareja y familiares, ¿no? Las seguimos manteniendo. Entonces creo que en el apartado de la prevención e incluso la promoción de estilos de vida más saludables, lo puedo dividir desde dos sentidos, desde el apartado personal, que sería procurar el desarrollo de estas habilidades para la vida, ¿no? Estas habilidades que nos ayuden a relacionarnos de una manera más saludable en pro de la cultura de paz con las personas que
que nos rodean o con quienes compartimos nuestra cotidianidad, así como pues de la información, procurar reconocer los actos violentos en todas las esferas de la vida, ¿no? Infortunadamente, cuántas veces en el área laboral es como si te quieres ir a la hora de tu salida, pues te empiezan a violentar y hasta te hace sentir mal porque dices, pues es que si los demás se quedan, ¿por qué yo me estoy yendo, no? O ¿por qué me estoy yendo en mi hora cuando pues normalmente salimos 3 horas después, 2 horas después? En lo académico, en las amistades, que en muchas ocasiones es desde las bromas, ¿no? Principalmente. Entonces, poder reconocer estos actos violentos, porque si los reconozco y los hablo, pues puedo trabajar en función de ellos. Trabajar el aspecto de construir estos conceptos que hemos interiorizado a lo largo de nuestra historia de vida, ¿no? Desde el amor romántico, desde las relaciones de poder, las cuestiones de género, ¿no? Que es muy importante y que infortunadamente donde más se ve involucrado el sentido de la violencia. Entonces, procurar trabajar en ese sentido, y para ello pues también está en buscar estos espacios donde se puedan entablar relaciones más saludables, ¿no? Desde la perspectiva del hombre, buscar estos espacios donde se pueda hablar de las masculinidades, de cómo se expresan, de cómo podemos cambiar estas conductas y hacia dónde podemos dirigir una masculinidad más saludable para nosotros mismos como para nuestro entorno. Desde el sentido de las mujeres, pues justo esto, ¿no? También buscar estos espacios donde se pueda dialogar sobre lo que ha ocurrido desde perspectivas feministas, de género y demás cuestiones, que pueda favorecer el desarrollo óptimo y saludable de la mujer en su posición dentro de la sociedad, ¿no? Y entonces cambiamos al sentido comunitario, que ya sería esta responsabilidad de específicamente desarrollar estos espacios, ¿no? de intervención y participación activa para la reflexión y promoción de conductas saludables en las relaciones. Y por otro lado, el trabajo de las habilidades socioemocionales y la perspectiva de género desde los ámbitos académicos, no verlo como algo que sea para adoctrinar, sino simplemente para generar relaciones saludables entre las personas, ¿no? Y sin depender del sexo, el género en el que se identifiquen, las expresiones de género que puedan compartir con el mundo. Simplemente trabajarlo desde ahí, desde las infancias, para que, como se ha podido normalizar estos actos de violencia desde pequeños, pues se puedan normalizar estas conductas más saludables a la hora de relacionarse con el otro o con la otra. Gracias, Ángel. Creo que es bastante completo todo lo que nos dices y me gusta cómo partes desde lo particular hacia lo general, ¿no? Entonces, pues espero que los que nos escuchan puedan seguir como estas recomendaciones. Muchísimas gracias por esta información, Ángel. Ojalá que sí sea de utilidad para quienes nos escuchan. Y nos gustaría también poner sobre la mesa una recomendación, una película, que ya tenía tiempo que no decíamos alguna película que hable sobre estos temas. Y bueno, la película que queremos mencionar el día de hoy es Hillbilly, una elegía rural, que es una película del 2020, que además pues tiene la participación de la gran Glenn Close, y entonces eso lo hace muy disfrutable, pero bueno, habla sobre estos contextos, particularmente en Estados Unidos, pero que parten de la violencia social, ¿no? De la violencia estructural, es decir, que son comunidades que de por sí están en zonas marginadas, en este caso, pues, de Estados Unidos, y que eso pues va poniendo un contexto y que también se muestra por ahí violencia en la pareja y cómo se transmite también hacia los hijos o las hijas, y entonces entramos también a un tema de reproducir patrones, toca también el tema de las adicciones e incluso cómo aunque hay algún miembro de la familia por ahí que quiere salir de esa violencia y hacer las cosas distintas, pues constantemente su mismo contexto y la misma pues familia, ¿no? La dinámica familiar lo vuelve a jalar, ¿no? Y cómo lucha, digamos, por salir de esos ciclos de violencia. Entonces, bueno, por eso nos parece una película atinada para el tema que estamos hablando el día de hoy. Y pues además que acaba de salir, si no me equivoco, tuvo por ahí alguna nominación en las premiaciones, pero bueno, pues está en Netflix, pueden echarle un ojo y comentarnos en redes sociales qué les pareció. ¿Tú ya la viste, Su? Sí, ya, de hecho la nominación la tuvo a Mejor Actriz de Reparto y pues sí, estuvo nominada por no sé
cuantas veces a Glenn Close. Y sí, o sea, realmente la actuación me parece muy bien, pero más allá de eso, como el tema, ¿no? Y bueno, estaba leyendo también como algunas críticas y algunos mencionan que, pues, en realidad la película está bien, pero no se compara con el libro, como la mayoría de las películas, ¿no? Y pero, o sea, en el libro sí podemos ver un poco más sobre este ciclo de violencia, ¿no? Cómo es que la mamá no solamente es mala, como lo podemos ver en la película, sino también tiene cosas buenas y cosas que también, pues, la hacen comprenderla un poco, ¿no? Pero bueno, los dejamos con esta recomendación, como dice Marta. Ahora sí que escuchamos sus opiniones, bueno, las leemos en redes sociales. Y pues bueno, aprovecho para agradecerle muchísimo a Ángel por estar con nosotros en el episodio de hoy. Creo que estuvo excelente. Lástima que no tenemos más tiempo para seguir hablando de esto, porque siento que Ángel siempre tiene mucho que ofrecer. Y pues bueno, también los invito y las invito a escuchar nuestro próximo episodio, que sale el viernes, de cómo afrontar el duelo en la contingencia, que igual va a estar buenísimo. Pero bueno, Ángel, de verdad, muchísimas gracias. Igual, Marta, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme acompañarles en este espacio. Como bien mencionas, pues sí, me gustaría aunar todavía más en esta temática. Sé que quizá nos quedamos cortas, pero pues ojalá haya más espacio más adelante y agradecerles su tiempo, ¿no? Deseo que la información también brindada pueda acompañar a nuestra audiencia a generar cambios en su entorno, y principalmente recuerden que la violencia vivida pues no es fácil de trabajar, y hay que comprender los procesos de las personas que se han visto inmersas en esto. Pues muchas gracias, Ángel, y gracias a todas las personas que nos escucharon en un episodio más de Órale Podcast. ¿Qué tal si seguimos hablando de educación y empleo en el siguiente episodio de Órale!